Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. De allí donde está, yo le voy a pedir por favor que usted abra la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y hoy continuaremos con la serie titulada La oración que conmovió el trono de Dios. Y hoy entramos a la parte número 12 bajo el tema Lo que Dios espera del creyente. ¿Qué es lo que el Padre espera de ti? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Pues bueno, vamos a adentrarnos en la palabra para que sea la palabra la que nos dé la respuesta. ¿Qué es lo que Dios espera que usted y yo hagamos en relación a su Hijo Jesucristo? Conocemos todos que la Biblia es la palabra de Dios y que fue inspirada por Dios. Así está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí viene el propósito de la escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso el Señor envió su palabra, para que usted sea perfecto, para que sea instruido y usted pueda realizar esa buena obra que el Señor nuestro Dios espera que usted y yo hagamos. Así que este es el único libro, amados hermanos, que puede preciarse en la tierra de ser la voz de Dios. Es el único libro no que contiene, sino que es la palabra de Dios. Y es el único libro por medio del cual Dios habla hoy a su pueblo. La Biblia, amados hermanos, es una prueba fehaciente de que Dios siempre ha hablado con el hombre. Todos tenemos claro que a través de la Escritura el Señor expresa su voluntad. En Génesis vemos cómo Dios, luego de crear a Adán y de crear a Eva, luego de que creó Dios a los hombres en el huerto de Edén, Dios le dio un mandamiento a Adán. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, vemos ya a Dios desde el principio hablando con el hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comiere ciertamente morirás. También vemos a Dios más adelante cuando habla con Noé. Acompáñeme a Génesis capítulo 6, versos del 11 al 15. Dice: se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y viene Dios hablando allí.
Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y da todas las descripciones que debía tener el arca. Así que vemos a Dios hablando con Adán, dándole el primer mandamiento que se registra que Dios dio a los hombres. Vemos a Dios hablando con Noé, buscando salvarlo del gran diluvio. Vemos a Dios hablando con Abraham. Vamos a Génesis capítulo 12, verso 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Más adelante vemos cómo habla también con un hombre llamado Moisés en Éxodo capítulo 3. Acompáñeme allí. Y allí habla con Moisés para enviarlo como libertador de la esclavitud de su pueblo que se encontraba en Egipto. Éxodo capítulo 3, verso 10 dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y hay una conversación muy larga, muy profunda entre Dios con Moisés. Por eso cuando leemos la Biblia, amados hermanos, podría decirse que la Biblia es la prueba escrita de que Dios siempre le ha hablado a la humanidad. El hombre no puede decir que ha vivido sin la guía de Dios, sin el consejo de Dios, sin la dirección de Dios. A lo largo de toda la Escritura vemos a Dios hablando una y otra vez. En cada periodo de la historia de la humanidad, Dios habla con muchos hombres, los hace de una manera particular con cada uno de ellos, pero es Dios hablando muchas veces y de muchas maneras con los hombres. Como afirma el escritor de Hebreos, desde otro tiempo, iglesia, Dios habló a través de esos hombres que conocemos todos como profetas. Hebreos capítulo 1, verso 1 nos lleva a ese momento. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, no en este tiempo, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Si está Dios hablando a través de estos hombres, y estos hombres manifestando la voluntad de Dios a su pueblo. Todos sabemos qué hizo el pueblo de Israel con las palabras de Dios dadas a través de estos hombres, ¿cierto? Nada oír en contra de esas palabras. Ha pasado el tiempo después de los profetas. El último de ellos, Juan el Bautista. Y cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, esto es el momento de enviar al Salvador de la tierra, a Jesucristo, Dios en su gracia y por su misericordia decidió hablar por su Hijo Jesucristo, el heredero de su reino, y dio un mensaje final y completo a toda la humanidad. Lo que Cristo dijo, no le falta nada, no le sobra nada. Todo lo que Dios quería que el hombre supiera, lo envió a decir con su Hijo, porque a Él lo ha constituido heredero de todo. En Hebreos capítulo 1, verso 2, pone punto final el Señor a esta revelación de parte del Padre. Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que tenemos la última y final revelación que Dios da
y la da a través de su Hijo. Y usted podrá decir: no, pero pastor, yo he leído y la Biblia dice que los apóstoles siguieron escribiendo. No, ellos escribieron lo que escucharon, lo que oyeron de Jesús. Ellos no adicionaron nada nuevo, ellos no crearon nuevos textos, ellos no insertaron nuevas doctrinas, solo repitieron fielmente lo que habían oído y visto, como lo veremos más adelante. Jesús, iglesia, es la mayor revelación del Dios invisible, la mayor revelación que el Padre tenía para darle a la humanidad, que Él había creado. Lo hizo a través de la encarnación de su Hijo. En Colosenses capítulo 1, verso 15, se nos dice acerca del Señor Jesucristo: Él es, no es que parece, no es que es alguien que por allí tiene un parecido con Dios. No, Jesucristo el Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. La imagen. Usted no ha visto a Dios. Ninguno de los hombres ha visto al Dios invisible. Si bien los hombres, y muchos hombres, a lo largo de la historia han escuchado la voz del Dios invisible, como en efecto lo hizo seguramente Noé, como lo hizo Abraham. Dios le decía, les hablaba, como lo escuchó la nación de Israel a los pies del monte Sinaí, cuando Dios hablaba. Nunca nadie ha visto cara a Dios, porque es invisible, porque no lo podemos ver con nuestros ojos. Ese Dios invisible ha hablado por generaciones, generación tras generación. Envió profetas que habían sido testigos de su poder, como Elías. Habían sido testigos de su poder, como Jeremías, como cada uno de esos hombres, como Daniel, que vio a los leones cara a cara y durmió con ellos, y los leones le sirvieron de almohada. Fueron testigos estos hombres de su poder divino. Escucharon la voz y vieron el monte Sinaí humear y estremecerse, pero no lo pudieron ver. Ningún ser humano natural ha visto jamás cara a cara a Dios. Pero hay una promesa para usted y para mí: nosotros le veremos tal como Él es. Pero este Dios invisible, a pesar de que no puede ser visto, que nadie lo ha visto, quiso darse a conocer, y lo hizo a través de la única persona que sí lo ha visto, la única persona que ha oído a la perfección toda su palabra, y este es Jesucristo. Como está escrito en Juan capítulo 1, verso 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. El seno es una expresión de amor y de afecto. Es como cuando el niño se acuesta sobre usted. El único que está en el seno, acostado, cercano al Padre, es el unigénito Hijo. Él le ha dado a conocer. El único que lo vio, el único que estuvo con Él desde la eternidad y por toda la eternidad, es su Hijo. Cristo es el único que ha visto al Padre cara a cara, y es el único que conoce la profundidad y la inmensidad y la sabiduría de cada una de las palabras. Él conoce cada palabra, cada frase de una manera tan precisa, porque las escuchó cuando salieron de su boca. Por esa razón, iglesia, solo Jesús puede ser el fiel mensajero de Dios Padre. Solo Jesús es el fiel testigo de la existencia y del poder del Padre.
Y solo Jesús encarnado puede darnos la máxima revelación del Dios invisible a los hombres. Y lo hizo cuando vino en su ministerio terrenal. Cuando caminó en esta tierra, los hombres vieron su gloria, escucharon una palabra diferente, de una palabra que tenía autoridad en sí misma. Ningún otro hombre habló como él. Ningún otro pensador en la historia hizo lo que Cristo hizo, ni dijo lo que Cristo dijo, ni cambió la historia como Cristo la cambió. Hoy todo el mundo está marcado por el antes y después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El único que puede decir fielmente cuál es la voluntad del Padre para cada uno de sus hijos es Jesús, porque Él conoce a Dios, porque no le contaron quién es Dios. Tal vez usted y yo leemos la palabra y por fe creemos, pero nunca hemos visto al Padre. Pero Jesús lo vio, vivió a su lado, habló con Él. Estuvo allí cuando se creó todo, estuvo allí cuando se le dio forma a cada cosa, cuando existía nada, cuando había solo oscuridad y vacío. Allí estaba Jesús al lado del Padre. Él siempre ha estado allí. En Juan capítulo 1, verso 1 y 2, en este evangelio inicia con ese principio de que Jesús siempre ha estado allí al lado del Padre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Siempre ha estado allí. Por eso Jesús tiene toda la autoridad, y por eso cada una de sus palabras tiene toda la profundidad y tiene todo el carácter divino, porque Jesús siempre ha estado allí como la palabra de Dios encarnada. Todas las cosas, iglesia, que Jesús dijo durante su ministerio terrenal eran la misma voz de Dios Padre. Así lo afirmó Jesús en repetidas ocasiones. Solo basta con leer algunos pasajes. Y en Juan 3:34 dice el Señor mientras hablaba: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Juan 8:26: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. No hablaba de su propia cuenta, no se inventaba nada el Señor Jesucristo. Lo que he oído de Él, esto hablo al mundo. Era directo, era contundente, era concreto. Sus palabras eran las palabras de Dios Padre. Por eso cada palabra que Cristo dio es testimonio fiel y verdadero. Cada palabra, cada ordenanza, cada mandamiento, cada profecía que Jesucristo profirió vienen directamente de la voz, del corazón, de la mente y de la voluntad de Dios Padre. No dijo nada que el Padre no hubiese dicho. Por eso su testimonio es único y es el único interlocutor válido entre Dios y los hombres, como afirma la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Nadie más puede mediar, nadie más puede ser un intermediario eficaz.
Solo aquel que ha estado con Dios desde siempre, por siempre y para siempre es el único mediador que el Padre acepta. Cualquier otro que quiera ponerse en medio entre Dios y los hombres seguramente fracasará, tal vez no dirá todo, su limitación humana impedirá que llegue a la realidad y a la profundidad de la sabiduría de Dios. Cualquier hombre se quedará corto, pero Cristo no. Por eso cuando creemos a Jesús, creemos al que le envió. Pero cuando alguien no cree a sus palabras, no solamente le dice mentiroso a Cristo, sino también al que lo envió, esto es, al Padre. Es lo que está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Cuando alguien no cree en las palabras del Señor Jesucristo, está diciendo mentiroso a Dios. Por eso duele tanto cuando una persona dice: es que yo no creo lo que dice allí, es que esa palabra me parece mentira, es que esa palabra me parece que está arreglada, que fue manipulada. Cuando alguien dice eso, habla sin sentido. Está siendo mentiroso a Cristo, está siendo mentiroso al que le envió, esto es, al Padre. Como profeta de Dios, Jesús fue el portador de las buenas noticias de salvación enviadas por Dios el Padre para la humanidad. En repetidas ocasiones el Padre mismo confirmó que debemos oír cada una de las palabras de Cristo. El Padre mismo dijo que usted y yo necesitamos escuchar con atención todas las palabras que Cristo dijo. En Mateo capítulo 17, verso 5, confirmémoslo por la escritura, por favor. Dice la escritura: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Marcos 9, 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Sí, el Padre testificó acerca de la veracidad y de la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos perdidos sin Dios de escuchar la voz de su Hijo. Sus palabras, las palabras del Señor Jesucristo, si bien son suficientes y debieran ser suficientes para que todo el mundo hubiese creído en Él, Cristo no necesitaba hacer ningún milagro, ¿sabe? Con el solo hecho de decir algo, debiéramos creerle absolutamente a Él. Sin embargo, iglesia, con sus milagros, Dios testificó de que Jesús no solo era el Mesías enviado, sino que Dios lo había enviado. Muchos habían en tiempos del Señor autoproclamado Mesías, pero este era el Mesías verdadero, el enviado de Dios, y Dios lo respaldó con milagros, con prodigios, como le fue dicho a Juan el Bautista mientras estaba en prisión. Estas palabras fueron dichas por Jesús a los mensajeros. Lucas capítulo 7, verso 22, acompáñeme allí, por favor. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aquí está. No solamente palabras, iglesia. La tierra vio su gloria.
Vio la gloria del unigénito Hijo de Dios. Esa gloria que se manifestó en cosas que ningún hombre puede hacer. Ningún hombre puede dar vista a un ciego. Ningún hombre puede restaurar simplemente con tocar o ordenar el oído de un sordo. Ningún cojo puede andar porque un hombre lo haga. Y aún esos hombres que usted dice, pero yo he visto que tal dijo que se levantara. No, no es él. No hay poder en el ser humano caído de la gracia. Si alguien recibe una sanidad, es porque Dios mismo opera la sanidad. Si alguien es restaurado en su salud, no es por el profeta, ni la profetisa, ni por el evangelista tal, ni... No nos equivoquemos. Si alguien recibe algo, es porque Dios mismo lo concede. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variación, no hay sombra de variación. Pero ¿sabe de esto que mandó decir Jesús a Juan el Bautista? La última frase de Lucas 7:22 contiene el mensaje que el Padre había enviado a través de Cristo. Los pobres les ha anunciado el Evangelio. Este es el mensaje final y absoluto de Dios Padre para toda la humanidad. Este es el mensaje de Dios, el cual trajo a su Hijo Jesucristo, y es la máxima revelación de la voluntad de Dios para con los hombres. ¿Quieres saber qué es lo que el Padre mandó decir? Lea los evangelios. Si usted va, por ejemplo, a Mateo, y acompáñeme por favor. Y va por favor conmigo al capítulo 5, 6 y 7. Aquí está lo que el Padre envió a decir. Este es el mensaje del Padre. Bienaventurado, dice el Señor, verso 2, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Padre dijo: aquel que sea pobre, aquel que no se crea rico espiritualmente, o sea, aquel que no crea que ya tiene ganado el cielo simplemente por quien Él es, sino aquel que sea pobre, un necesitado, alguien que esté en bancarrota espiritual, yo puedo enriquecerlo. Bienaventurados, dice el Padre, los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Ese es un mensaje de amor del Padre para con los hombres. Si usted llora hoy, si usted sufre hoy, sepa que usted recibirá consolación. Bienaventurados los mansos. Dios quiere hombres de corazón manso, no agresivos, no altivos, no intemperantes, de corazón manso. ¿Sabe? Los mansos recibirán la tierra por heredad. ¿Tiene usted hambre y sed de Dios? Pues bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estas palabras que decía Jesús eran las palabras que él había escuchado directamente de la boca de Dios Padre. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dile a mis hijos que si ellos tienen un limpio corazón, me verán como tú me ves. Esas eran las palabras en un contexto actual. Es como si el Padre estuviera hablando con su Hijo. Dígales que si son de limpios corazón, serán bienaventurados y me verán. Dígales. Muchos piensan que las palabras de Jesús eran palabras improvisadas, algo que le llegaba, algo que por allí se le ocurría. No, las palabras que Cristo decía eran las palabras de Dios mismo.
saladas de lo más profundo de la mente, el corazón y la voluntad del Padre. Es el Padre el que le dijo a Jesús lo que usted puede leer en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra. Diles que ellos son la sal de la tierra, y que si se desvanecen, la tierra no podrá ser salada. Ellos no podrán hacer su trabajo. Si pierden su sabor, entonces solo sirven para ser pisoteados. Fue él mismo el que le dijo a su hijo: diles que ellos son la luz del mundo y que su luz no se podrá esconder. Fue él mismo el que dijo que no debemos cometer adulterio. Fue él mismo el que le dijo: dile a mis hijos que no se afanen por qué deben comer o qué deben vestir. ¿Sabes? Triste cuando uno se encuentra con un cristiano desesperado y angustiado y quebrantado. Es que me voy a morir. No se va a morir de hambre, porque su Padre mandó decir con su Hijo Jesucristo que Él es fiel y que Él dará conforme a sus riquezas en gloria. Miren las aves. Diles que miren las aves del cielo. Diles que yo las alimento a todas. Diles que amen a sus enemigos. Diles que oren, que ayunen. Diles que no juzguen. Cuando hablo de no juzgar, no significa que usted no pueda señalar el pecado. No se trata de eso. Diles que no anden con afán, con ansiedad. Diles que aquí en el cielo hay tesoros, que no se hagan tesoros en la tierra. Puede leerlo en su casa. Cada vez que usted lea, escuchará la voz del Padre que retumba en su corazón. Pero el mensaje hermoso, y yo digo valioso, la máxima revelación de la voluntad de Dios para con los hombres, el mensaje de los mensajes que emanó del amor y de la bondad de Dios para con los hombres, es que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que el pecador se arrepienta y viva. El mensaje central de Cristo. Y el Evangelio se puede resumir en 2 versos. Si usted lee, aprende, recibe estos 2 versos, usted ha entendido el mensaje que vino a traer Cristo tocante a su salvación y a la mía. Busque, si le es posible, allí en su Biblia, Juan 3:16 y Juan 3:36. Aquí se resume el Evangelio de la gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es el mensaje final, iglesia. Esta es la máxima expresión de amor de Dios por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el enviar a su Hijo por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree, no es excluyente, no hace acepción de persona, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el complemento está en Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Diles que si creen en ti tendrán vida eterna. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida. Los miles de millones que escogieron a Buda no verán la vida. Los cientos de millones que han escogido a Mahoma no verán la vida. Los cientos de miles de millones que han escogido a los dioses de la India no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre esas personas. ¿Ve usted lo complicado que es escoger a alguien en lugar de Cristo? Solo en Cristo hay salvación, y en ningún otro nombre bajo el cielo ha sido dado a los hombres. Solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos. Y este mensaje final, iglesia,
el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación, el mensaje de reconciliación y paz para con Dios, fue traído por el mensajero más elevado que Dios hubiese podido enviar, Dios mismo. Jesús fue el máximo mensajero de Dios Padre. Vino a darnos la máxima revelación de la voluntad de Dios en todos los aspectos, que es el evangelio del reino a todos los hombres. Amados hermanos, debes saber esta noche que Dios Padre te amó desde antes que nacieras. Debes saber que Dios te amó de tal manera que envió a su Hijo como mensajero, y el mensaje que envió es que Él te ha dado una oportunidad para que seas salvo de su ira, que escapes de la condenación eterna. En su amor no te ha pedido más que recibas su palabra y que creas a la palabra de Jesús, su Hijo, que no la pongas por duda, sino que la recibas. Que recibas su obra en la cruz, que creas que lo que hizo Cristo satisfizo la demanda de justicia de Dios Padre, y esto lo debes aceptar por fe, solo fe. Recibe el regalo que Dios te ha enviado, la salvación. Recíbelo por gracia. Recibe la vida como ese regalo que Dios te ha concedido hoy. Sin embargo, iglesia, a pesar de este mensaje de esperanza, a pesar de las palabras tan claras, directas de Cristo, a pesar de la obra magnífica de amor en la cruz, son millones los que se rehúsan a aceptar la verdad del evangelio de la salvación de Dios. Son millones quienes se rehúsan a creer que solo en Cristo y a través de Cristo hay salvación, hay perdón y hay vida eterna. Nos duele saber que hay millones que no aceptan la verdad de Dios enviada a través de su Hijo. Hombres y mujeres se rebelan contra esta verdad, contienden contra Dios, se levantan en leyes y normas para ir en contra de la voluntad de Dios. Hombres que no aceptan la verdad, hombres y mujeres que toman la verdad de Dios como un juego. Creen que siguen a un diosecito por allí. Pero sabe el día que Dios se lleve a su iglesia de esta tierra, cuando sientan el vacío de Dios en este mundo. Porque si hoy la humanidad siente algo de tranquilidad, es porque el Espíritu Santo aquí habita en medio de nosotros, la iglesia. Eso detiene la operación de las fuerzas contrarias. Cuánto hijo e hija descarriada, cuánto hijo o hija que si no fuera por las oraciones y porque su padre o su madre cristiano santifican ese hogar, hoy estarían siendo devorados vivos por las huestes de maldad. Si no fuera por la iglesia que tiene en su corazón el Espíritu Santo, esta tierra sería hoy lo que va a ser en la gran tribulación. Si no fuera porque aquí estamos, iglesia, llenos del poder de Dios, ya estarían en esta hora las guerras y las hambres y las enfermedades terribles acabando con cada 2 de 3 personas en esta tierra, como acontecerá. Por eso, a pesar de haber escuchado la verdad de Dios a través de su Hijo, los que se rebelan, los que contienden contra Dios, un día descubrirán que contra Dios no hay quien contienda. Un día experimentarán la ira de Dios sobre ellos y sufrirán y llorarán. Pero la buena noticia es para usted y para mí. Los verdaderos fieles, los que hemos recibido, conocido y creído al mensaje que Dios envió a través de Cristo hace 2000 años.
Los que creemos que Cristo es suficiente y que no necesitamos nada ni nadie más para ser salvos. Los que hemos aceptado con amor y con obediencia cada una de las palabras y de las ordenanzas del Señor. Los que hemos conocido al Padre a través de las palabras del Hijo. Los que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Haremos parte del pueblo especial. Somos y seremos salvos de la ira. Usted y yo haremos parte de ese pueblo especial que será sacado de esta tierra, que será llevado a la presencia del Padre que usted no ha visto, pero que llegado el momento a la venida de Cristo le verá y le conocerá. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Usted y yo hacemos parte de ese pueblo, iglesia, que habitaremos en la presencia del Dios Santo, eternamente y para siempre. Los verdaderos creyentes no tenemos nada que temer porque hemos recibido, porque hemos conocido y porque hemos creído que Cristo dijo la verdad y toda la verdad y absolutamente toda la verdad hace 2000 años. Yo lo creo al menos. Por eso el verdadero creyente en Jesús no necesita una nueva revelación, porque ya fue dada. El verdadero creyente en las palabras de Cristo no necesita una palabra diferente y no necesita que le cambien la Biblia por un texto de autoayuda y no necesita un psicólogo ni un psiquiatra. Sí necesita un pastor para que lo aconseje por la palabra de Dios. No, yo no necesito a nadie. El pastor dijo que no. Usted sí necesita ser pastoreado, porque así lo estableció Dios. Y enviaré pastores. Y a unos constituyó pastores y maestros para edificarlos. El verdadero cristiano no necesita nuevas profecías y nuevas visiones, porque en Cristo se cumplió todo. Y Cristo es la palabra profética más segura, porque procede del cielo, porque Él trajo la palabra que el Padre quería que usted y yo supiéramos. Por eso no necesitamos que venga una persona a hablarme en susurros a mi oído. Es que Dios me está mostrando que mañana te ganas la lotería. No. Yo no necesito que alguien venga a contarme el futuro. Ya Dios me lo contó y me lo dejó escrito. Eso fue lo que inspiró a Pedro a escribir en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura. La tenemos. ¿Quieres saber profecía? Toda está en la Biblia. Ya la tenemos. Ahora, si usted le da pereza leerla, ya ese es otro cuento. Pero ya tenemos, no está por venir. Él afirma, tenemos. Usted la tiene. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Cuando usted viene al culto, cuando está atento en el culto, hace bien, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así es la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es lo que dice el apóstol inspirado en este momento. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, esto es cuando venga Cristo, salga en vuestros corazones. Así que, amados hermanos, la Escritura es la exhalación de Dios
es su palabra hecha carne, es la verdad absoluta. Y de ello dio testimonio la Trinidad. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 en adelante. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que la palabra que trajo Cristo tiene el sello de Dios, del Dios Trino, y fue contundente. Por eso los hombres que siguieron a Cristo le creyeron. En Mateo capítulo 14, verso 33 dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. El testimonio de Cristo, el enviado de Dios, fue tan impactante que aún quienes le traspasaron reconocieron en Jesús que era el Hijo de Dios. Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El impacto de Cristo, de sus palabras, llevó a los hombres inspirados por el Espíritu Santo a escribir todo lo que Él dijo, y comprometieron su testimonio eterno, como Juan, que dijo en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, verso 1: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante, referente al verbo de vida. Primera de Juan 1:3: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Lo que ellos escribieron era lo que habían recibido. Los 11 que acompañaron esa noche a Jesús, la noche que fue entregado, conocieron de primera mano todas las cosas que el Padre le había dado y todas las cosas que el Padre había dicho a su Hijo. Por eso Jesús dijo mientras oraba, Juan 17:7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Esa noche, los hombres escogidos por Cristo 3 años atrás experimentaron lo que sería ser perseguidos, ser zarandeados. Y de esa noche esos hombres comprendieron que aún era necesario morir por la verdad de su Maestro. Pero esa noche también el Señor Jesucristo nos dio unas palabras, pero hay 3 palabras que es lo que Dios espera que usted y yo, como creyentes, hagamos. En Juan 17:8, el verso que hemos tomado esta noche, en esa oración del Señor, dijo Cristo mientras oraba: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos, 1, las recibieron; 2, y han conocido verdaderamente que salí de ti; y 3, han creído que tú me enviaste. El Señor le dice a Felipe: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Debemos recibir cada palabra de Cristo
como el mensaje directo de Dios Padre a nuestra vida. Segundo, debemos conocer que las palabras de Cristo proceden del corazón de Dios Padre. Juan 17:7, ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Y tercero, debemos creer que Jesús es el único enviado de Dios al mundo para darnos paz, para darnos perdón, para traer reconciliación, para regalarnos salvación y para privilegiarnos con la vida eterna. Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.